Pues muchas gracias, Luis Miguel, y es un gusto estar aquí esta tarde, esta noche, aquí en Ica, para esta charla. Y el tema es el camino a la felicidad y la cuarta noble verdad, ¿no? Eh, Ahora, yo no sé cuánto ustedes saben sobre las enseñanzas de Buda. ¿Cuántas personas han leído algo? A ver, que levante la mano. Ah, ¿practicado? Es. Ok. Pues entonces vamos a empezar con una introducción. El Buda es un personaje histórico que vivió hace 2600 años aproximadamente, en el siglo sexto antes de esta era. Y el Buda era el hijo de un rey. Y a la edad de 29 años, el Buda abandonó el camino porque el Buda iba a heredar este reino y se decidió a ser monje para buscar un camino hacia la felicidad y un camino hacia la liberación del sufrimiento. Y primero el Buda recurrió a una serie de maestros que le enseñaron. Estamos hablando en el norte de la India, eh, pero después de aprender con estos maestros, el Buda todavía no era Buda. Aprendió esto, pero decidió que eso no era el camino correcto hacia la felicidad, el camino hacia la liberación del sufrimiento, y decidió practicar por él mismo, sin maestro, y durante un periodo de 6 años. 6 años. Eh, y a la edad de 35 años alcanzó el estado de Buda, lo que nosotros llamamos la iluminación, y después de alcanzar la iluminación, que ahora voy a explicar un poco qué es, el Buda decidió enseñar lo que él había aprendido y descubierto a otros, ¿no? Y él vivió 45 años más, hasta la edad de 80 años. El Buda murió a la edad de 80 años y después de su muerte, sus discípulos, los monjes, los discípulos monásticos del Buda, consideraron que lo que el Buda había enseñado era tan importante que había que preservar esas enseñanzas para las generaciones futuras. Entonces, por esa razón, 3 meses después de la muerte del Buda, los monjes más importantes, discípulos del Buda, se reunieron en un lugar que todavía se puede visitar en la India y registraron la enseñanza del Buda por primera vez y clasificaron la enseñanza, porque imagínense 45 años enseñando, es una. Y el problema es también de que en esa época no se utilizaba la escritura. En esa época la forma de enseñar y aprender era de manera oral. Entonces el Buda hablaba y sus discípulos oían y escuchaban la enseñanza, y de los 35 a los 80 años el Buda enseñó muchísimo. Pero ustedes se pueden imaginar también de que cuando no hay escritura, la memoria de la gente no es como la nuestra ahora. No. Ah, eh, en esa época los monjes tenían una memoria prodigiosa, era increíble. De hecho, todavía hay monjes en la actualidad que se saben todo de memoria. Eh, la la enseñanza del Buda en libros, que ahora la tenemos, por ejemplo, en el monasterio.
eh, son 40 volúmenes. O sea, o sea que es un estante bien grande que tenemos en la biblioteca con todo lo que el Buda enseñó durante 45 años. Entonces, después de la muerte del Buda, sus discípulos registraron oralmente lo que enseñó y también clasificaron todas sus enseñanzas de acuerdo a diferentes criterios de clasificación. Y por aproximadamente 5 siglos, 500 años, de generación en generación, los monjes transmitieron la enseñanza de manera oral. O sea, de que es tanto, para que ustedes se den una idea, de que una persona no lo puede hacer normalmente. Entonces se separaron la tarea. Entonces había, digamos, grupos de cientos o miles de monjes que aprendían una parte. Había grupos de cientos o miles de monjes que aprendían otra parte. Entonces de esa manera pudieron por 5 siglos preservar oralmente lo que el Buda había enseñado. Y imagínense lo importante que se consideraba esa enseñanza para hacer esa. Es una tarea realmente épica lo que estos monjes hicieron. Pero como las cosas van cambiando con el tiempo, llegó un punto que los monjes comprendieron de que las generaciones futuras no iban a poder memorizar todo esto, ¿no? Como en todos lados hay siempre una decadencia. Entonces los monjes decidieron escribir por primera vez todo eso que el Buda había enseñado oralmente 100 años antes de esta era. Y en esa época el método para la escritura no eran los libros como tenemos ahora, eh, sino que eran manuscritos en hojas de palma, ¿no? Entonces con un estilo, no sé si ustedes saben lo que es un estilo, es una especie de punta de metal. Entonces se hacen, digamos, incisiones eh, en alfabeto y entonces primero se tratan las hojas de palma con distintos tipos de material, o sea, para que dure una hoja de palma, un manuscrito puede durar más o menos 400 años. Ah, y después se le pone una especie de resina, tinta, entonces ahí aparecen las letras, y entonces esos manuscritos, ¿no? A partir de 100 años antes de esta era, las enseñanzas se escribieron en manuscritos. Y entonces había, digamos, gente que se dedicaba únicamente a escribir, escribas, ¿no? Bajo la supervisión de los monjes que sabían lo que los escribas escribían. Y así, o sea, por muchos siglos se preservó la enseñanza en manuscritos eh, y esto se consideraba tan importante, ¿no? Que no se podía perder esto para las generaciones futuras porque estas enseñanzas en realidad son el camino a la felicidad, ¿no? Y el camino a la liberación del sufrimiento. Entonces, imagínense el tiempo que pasó, pero muchas cosas pasan en el mundo. Y en el siglo XIX eh, ya se empezaron a escribir estas enseñanzas en libros, pero había un rey en lo que actualmente es Birmania, han pegado a Tailandia, es un país budista, que pensaba de que los manuscritos no eran algo que podíamos depender. Entonces este rey tuvo la idea de inscribir todas estas enseñanzas en planchas de mármol. Entonces, o sea, es un lugar histórico que ustedes pueden visitar en Mandalay, en Birmania. Entonces hay 729 planchas de mármol, que son planchas de mármol que tienen 1,5 metros de alto cada uno y más o menos 1 metro de ancho. Y
está escrito todo lo que el Buda enseñó en planchas de mármol. Es un recinto que tiene varias hectáreas, porque cada plancha de mármol tiene una especie de casa, ¿no? Y ese rey hizo esa tarea que, o sea, eso figura en el Guinness Book of Records como el libro más grande del mundo, ¿no? Porque imagínense, son las planchas de mármol. Entonces, yo les cuento esta historia para que ustedes más o menos tengan una perspectiva de la importancia que se le dio históricamente a lo que el Buda enseñó desde su iluminación hasta a su muerte a la edad de 80 años. O sea, tiene que haber sido algo realmente importante para la gente que vivió en esa época, eh, no solamente la comunidad monástica de los monjes, sino también los reyes, mercaderes, la gente que era contemporánea del Buda, para apoyar un proyecto de esta magnitud, ¿no? Porque no solamente es cuestión de poder escribir lo que el Buda habló. O sea, ahora lo que el Buda habló y enseñó y que está escrito se puede escribir en el alfabeto romano. O sea, antes tenía que estudiar alfabetos orientales para poder leer lo que el Buda enseñó. No solamente hay que poder ver y leer eso, sino también hay que entender la lengua que el Buda habló. O sea, una cosa es lo que se preservó como la palabra del Buda, que es en una lengua muy antigua que se llama Pali, eh, y otra cosa es aprender esa lengua para poder entender lo que ahora está escrito en los libros. O sea, esa es una tarea bien difícil, pero la comunidad monástica, y ahora hay cada vez más laicos que han aprendido esta lengua y tienen la habilidad de poder acceder directamente a la enseñanza del Buda. Esta introducción que estoy haciendo es para que ustedes eh, capten la dimensión o lo que la gente en esa época consideró tan importante para dedicarle semejante esfuerzo, ¿no? Para que nosotros todavía tengamos estas enseñanzas disponibles. Ahora, yo les dije que el Buda murió a la edad de 80 años y 3 meses después, entonces sus discípulos inmediatos se reunieron y registraron su enseñanza, pero no solamente registraron, sino la clasificaron en distintos grupos. Y los monjes que clasificaron la enseñanza del Buda decidieron compilar las enseñanzas más importantes o lo que ellas consideraban las enseñanzas más importantes del Buda en un libro. El Buda pronunció en muchas ocasiones versos, enseñanzas en versos. Ahora ya no se habla en verso, ¿no? Pero antes se hablaba en verso. Eh, no nos puede parecer raro, ¿no? Que alguien hable en verso, ahora yo les hablo en verso y ustedes van a decir, ¿y este qué? ¿De dónde viene? ¿No? Pero en la época del Buda y también en muchos países se utilizaba los versos y hay toda una técnica de componer versos y todo lo demás. Entonces el Buda eh, no solamente hablaba de una manera narrativa y contaba historias y todo eso, sino también que el Buda impartió enseñanzas en forma de versos. Entonces los monjes estos que se reunieron después de la muerte del Buda decidieron compilar los versos más importantes que el Buda pronunció durante 45 años en un libro que se llama el Dhammapada, que se puede traducir como el camino de la enseñanza o algo así. Y, y la idea de esto, compilar estos versos y este libro es para poder enseñar a las generaciones futuras
de una manera fácil. La enseñanza del Buda puede ser muy profunda. Entonces, este libro, que es el libro más importante del budismo, eh, que se llama Dhammapada, ha sido traducido a muchísimas lenguas y nosotros también lo tenemos traducido en la lengua española, ¿no? Y estos versos están divididos en muchos capítulos. Y afortunadamente en este libro el Buda habla sobre el camino a la felicidad, ¿no? Entonces por eso el Buda me hizo fácil la tarea. O sea, porque puedo usar el libro ahora y leer un poco, ¿no? Entonces hay muchas enseñanzas con relación a la felicidad, pero yo quiero decirles una cosa al comienzo, que el Buda descubrió de que todos los seres, independientemente de lo que sean, están continuamente buscando la felicidad y evitando el sufrimiento. Eso es un principio fundamental del descubrimiento del Buda. El Buda, nosotros lo podemos, a veces se habla de la iluminación del Buda, yo prefiero llamarlo al Buda un descubridor. El Buda en realidad es un descubridor de cosas que siempre han existido, que siempre existen y siempre van a existir. Entonces, por eso las enseñanzas del Buda son universales. Gracias, Miguel. Entonces, ese principio es algo que nosotros tenemos que tener muy presente continuamente. A pesar de las grandes diferencias que puede existir entre los seres, hay algo que todos los seres compartimos. Yo a veces le llamo eso el principio de igualdad, ¿no? Todos compartimos, todos tenemos algo en común y es que todos estamos continuamente buscando la felicidad, queremos la felicidad y estamos continuamente evitando el sufrimiento, ¿no? Ahora, al final de la charla, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, porque yo sé que después van a hacer preguntas a mí, eh, pero yo también quiero hacerles una pregunta. La pregunta es, ya se la voy adelantando. ¿Ustedes conocen a alguien que es completamente feliz? No me contesten ahora. O sea, esa va a ser la pregunta. Les voy a dar tiempo para que me lo respondan. O pueden preguntarle ahí al teléfono si quieren, ¿no? Entonces, el Buda descubrió que este principio universal de que independientemente del tipo de ser que se trate, el lugar donde viva, la cultura, la religión, las creencias, todos los seres estamos continuamente buscando la felicidad y evitando el sufrimiento, ¿no? O sea, eso es algo muy importante. Entonces, si ustedes están de acuerdo conmigo, entonces ahora yo les voy a leer algunos pasajes de esto y les voy a explicar sobre el camino a la felicidad. De hecho, no tengo que abrir muchos libros. El primer verso y el segundo verso de este libro habla de eso. Así que, pero lo voy a leer de una manera didáctica esto, porque esto puede ser también muy profundo, pero el primer verso, el primer capítulo de Dhammapada, se llama Dhammapada en Pali, se llama Yammakawaga, que significa versos gemelos, o sea que son pares. O sea, un verso dice una cosa y el otro dice lo contrario. Desde el verso número 1, y yo voy a leer solamente una parte, que dice, si un individuo, si una persona habla o actúa con mente impura,
De aquí, el sufrimiento lo sigue a esta persona, sigue a este individuo, como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. O sea, el Buda enseñaba a gente simple, enseñaba, entonces el Buda tenía que enseñar con símiles, con metáforas. Entonces, este libro hay una gran cantidad de metáforas. Entonces, aquí nosotros tenemos este símil de la rueda que sigue la pata del carro tirado por el buey, porque en esa época y todavía, si ustedes van a la India o países en las zonas rurales, yo no sé, aquí en Perú, todavía se usan carros. ¿Hay bueyes aquí? En Perú no. ¿Eh? ¿Hay bueyes aquí? Ah, ¿bueyes de agua? O son burritos. Entonces lo tenemos que adaptar, entonces sigue el burrito. Entonces, pero aquí el verso que dice, si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno, como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. Ese es el verso número 1. Voy a leer el número 2 y ahora explicamos eso. El verso número 2 es el opuesto. Si uno habla o actúa con mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que nunca se aparta. ¿No? Entonces lo leo de nuevo. Si uno habla o actúa con mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que nunca se aparta. Entonces, si quiere empezamos por la felicidad y después vamos al sufrimiento. ¿No? Entonces, aquí el Buda nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿No? Entonces, la mente, yo no les leí la primera parte del verso porque es muy complicada, pero ahora le voy a explicar un poco. La mente en realidad es la que dirige nuestras acciones, es responsable de nuestras acciones, ¿no? Entonces, cuando uno habla, uno primero tiene un estado mental y motivado por ese estado mental, uno habla. Entonces, la mente está presente cuando nosotros hablamos. La mente está presente cuando nosotros actuamos. Entonces, si la mente por medio de la cual nosotros hablamos, si la mente por medio de la cual nosotros actuamos es una mente pura, el Buda dice, la felicidad lo sigue a uno como la sombra que nunca se aparta. Pero aquí está un poco complicado esto. Ahora vamos a explicar un poco más. Veamos el primer verso. Si uno tiene una mente impura y uno habla y uno actúa con este tipo de mente, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. Ahora, esto es importante. De acuerdo con las enseñanzas del Buda, existen lo que se llaman tres puertas de acción, por medio de las cuales nosotros actuamos. La puerta del cuerpo, cuando nosotros hacemos algo por medio del cuerpo. La puerta del lenguaje, cuando nosotros hacemos o hablamos. Y la puerta de la mente, cuando solamente pensamos.
¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros no hay más puertas aparte de esas tres, ¿no? Pero cada vez que uno actúa con el cuerpo, cada vez que uno habla, la mente determina lo que uno hace con el cuerpo y lo que uno hace por medio del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué es una mente impura? ¿Qué es una mente pura? ¿Ah? Una mente impura es una mente que tiene estados mentales como la codicia, la vanidad, el enojo, el odio, la ansiedad, la envidia. Es- Esos son ejemplos de estados mentales impuros. Una mente pura es una mente que no tiene esos estados. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene una mente impura, uno habla. ¿Y qué pasa cuando uno habla con una mente impura? Uno causa daño y sufrimiento a otros seres. Cuando uno tiene una mente impura y uno actúa por medio del cuerpo, uno también puede causar daño y sufrimiento a otros seres. O sea, de que la mente impura no solamente es cuando nosotros tenemos esos estados en nuestra propia mente. Esos estados en nuestra propia mente hacen que nosotros hablemos y actuemos por medio del cuerpo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Y cuando nosotros actuamos y hablamos con una mente impura, estamos dañando a otros seres. O sea, todas las acciones que los seres en el mundo realizan con una mente impura por medio del lenguaje y del cuerpo, siempre están causando sufrimiento a otros. Es imposible causar sufrimiento a otros si uno no tiene una mente impura. Si nosotros tenemos una mente pura, nosotros no vamos a causar daño y sufrimiento a otros. Ahora, pero esto va mucho más allá de esto. Porque, por ejemplo, estoy enojado con esta persona. Entonces, el enojo es un estado impuro de la mente. Y uso lenguaje incorrecto, o sea, agredo verbalmente, o a veces uno puede agreder físicamente, incluso hasta uno puede matar, ¿no? Los seres, o sea, hacen eso. Ahora, cuando uno tiene una mente impura y uno habla o actúa con el cuerpo, uno está causándole un sufrimiento inmediato a otros seres. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien? Ahora, si nosotros no tenemos mente impura, es imposible que uno haga daño y cause sufrimiento a otros seres. Entonces, en el momento en que uno tiene una mente impura, no sé, uno tiene codicia y uno a veces roba, incluso hasta mata, daña. Cuando uno tiene codicia, uno quiere apropiarse de algo que no es de uno, ¿no? Ah, usted en la historia de Perú, ¿no? Francisco Pizarro, que le hizo llenar, digamos, este cuarto de... Ustedes conocen la historia mejor que yo, seguro. ¿En la escuela todavía le enseñan? ¿Sí? ¿Y qué les dicen a ustedes los maestros cuando le enseñan eso?
de que le hizo llenar un cuarto de... Usted sabe la historia de eso, ¿no? O sea, es uno de los conquistadores españoles que ahí en Cajamarca atrapó al rey de los Incas, Atahualpa, ¿no? Y entonces lo encerró en un cuarto, ¿no? Y lo apresó. Y entonces, para ganarse la liberación, entonces, entonces Atahualpa quedó eh, que iba a llenar ese cuarto que tenía 6 por 5 más o menos, son más o menos 6 toneladas eh, de oro. ¿Cómo? Y, y de plata también. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo se demoró, a ver si ustedes saben esta historia, pero entonces Atahualpa, o sea, era un imperio, los incas, ¿no? Hasta Argentina. Entonces trajeron todas, llenaron ese cuarto, ¿no? Y después, o sea, el conquistador este lo ejecutó al Inca, ¿no? O sea, a usted no sé cómo se lo enseñan en la escuela, en los libros de historia, o cómo le cuentan esa historia, pero cualquier observador, y más de acuerdo con las enseñanzas del Buda, o sea, o sea, eso es lo que hizo este conquistador, ¿no? Es un robo primero, ¿no? ¿No? Y después, o sea, imagínese ejecutarlo, ¿no? Y también, bueno, la ejecución también es una historia aparte, que no le voy a contar ahora, ¿no? Pero digo, cuando uno tiene una mente impura, digamos, uno causa daño y si uno tiene poder, como en este caso el conquistador, ¿no? Entonces uno puede hacer mucho daño a otros seres, ¿no? Y entonces eso es un efecto inmediato que nosotros podemos ver cuando uno tiene una mente impura, ¿no? Pero Pizarro se la libró, como dicen en México, pero después, o sea, fundó Lima y todo eso, pero después lo asesinaron, eh, ¿no? Usted también sabe esa historia, ¿no? Que fue asesinado en el palacio en Lima por sus propios facciones, digamos, de los españoles, no por la, la gente que estaba aquí antes, ¿no? ¿No? Y bueno, es toda una historia también eso. Pero entonces, cuando uno tiene una mente impura, el resultado inmediato a través de las acciones del cuerpo y del lenguaje es causar sufrimiento a otros, ¿no? Cuando uno tiene una mente pura, el resultado inmediato de las acciones es no causar sufrimiento a otros. Pero el Buda descubrió de que cuando uno hace una acción con mente impura y causa sufrimiento a otros, ahí no se termina la historia. Cuando una persona realiza una acción verbal o corporal con una mente impura, uno está generando lo que nosotros llamamos una potencialidad, la persona que realiza la acción. Y esa potencialidad es una mala potencialidad. Y en un periodo posterior de tiempo, esa persona va a experimentar algo malo. Eso es lo que en el budismo se llama la ley de causa y efecto. Entonces, no sé si entienden este principio. Ahora, yo no tengo forma de demostrárselo a eso, y no creo que nadie se los pueda demostrar, de que lo que el Buda dice aquí en el primer verso, que si uno habla o actúa con una mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro, porque lo que el Buda está diciendo precisamente es el resultado de esa mala acción que uno realizó en ese momento. Y el resultado de esa mala acción es un resultado que va a ocurrir en un periodo de tiempo posterior, ¿no? Pero eso tiene que ver con el camino de la felicidad, ¿no? Yo, desafortunadamente,
yo no se los puedo demostrar a eso. Lo único que les puedo demostrar es de que si uno tiene una mente impura y uno habla o actúa, uno se puede dar cuenta en ese momento que uno está causando daño y sufrimiento a otro. Eso se los puedo, y yo creo que están todos de acuerdo conmigo, ¿no? Y uno puede ver cuando uno causa sufrimiento a otro las consecuencias de esas acciones. Ah, eso también uno lo puede demostrar. Pero uno no puede demostrar que además de eso, uno está generando esa potencialidad que va a producir un resultado después negativo. Yo no sé si Pizarro lo asesinaron, después le cortaron la cabeza. Ahí está en la catedral, yo creo, de Lima. No sé cómo estará ahora todo eso, no sé si ustedes han ido, después me cuentan, ¿no? Pero en realidad, o sea, entonces eso es bien importante que nosotros entendamos. Entonces, si ustedes eh, siguen esta enseñanza, y como dice el verso número 2, si uno habla o actúa con una mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que nunca se aparta. Entonces, cuando uno hace una buena acción, uno puede ver los resultados inmediatos cuando la realiza, pero ahí no se termina tampoco la historia, porque cuando uno realiza una buena acción, uno genera una potencialidad y esa potencialidad va a dar un resultado bueno, favorable a la persona que la hizo, ¿no? Entonces, la enseñanza del Buda para el camino a la felicidad es muy clara. Nosotros no tenemos que causar daño o sufrimiento a otros seres por medio de el lenguaje y el cuerpo, ¿no? Nosotros podemos entender a nivel individual esto, porque cuántas veces uno le ha levantado la voz a otro, o se ha enojado, o ha tenido lenguaje incorrecto, o a veces físico, ¿no? Eso es moneda corriente en el mundo. Pero tampoco se termina aquí esto. Nosotros estamos hablando solamente de las acciones verbales y corporales. Si uno se abstiene de acciones verbales o corporales con una mente impura, uno no va a causar daño a otros. Pero ¿qué pasa con la mente impura aun cuando uno no habla y cuando uno no actúa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente uno cuando uno tiene enojo, tristeza? Son impurezas mentales, ¿no? Ansiedad, preocupación. ¿Cómo se siente uno? Uno se siente deprimido, uno no está bien uno mismo. Entonces, ahí tenemos otro problema que tenemos que resolver, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Es la propia mente. Entonces, el primer problema que lo podemos resolver no hablando ni actuando con mente impura. Entonces, estamos protegiendo a los demás de sufrimiento. Pero, supóngase, yo tengo mente impura, estoy enojado. No hablo, no actúo, o sea que los demás están protegidos, no tienen un problema, pero yo tengo un problema en mi mente. ¿Cómo hago para resolver ese problema? Bueno, eso es aún más difícil, porque el Buda enseñó la meditación. Entonces, la meditación el Buda le enseñó para trabajar solamente con la mente. Ya resolvimos el problema, digamos, de hablar o actuar con mente impura, pero ahora necesito resolver el problema de
quitar esos estados, como les dije, la preocupación, la ansiedad, el odio, el resentimiento, el rencor, la culpa. Entonces, para poder quitar esos estados, entonces el Buda enseñó la meditación. Y no es fácil, en realidad, trabajar con esa mente. Por eso el Buda enseñó dos tipos de meditación. Y por medio de esos dos tipos de meditación, nosotros podemos ir quitando los estados insanos de la mente que nosotros podemos tener. Entonces, es por medio de la práctica de meditación que una persona practicando puede reducir esos estados insanos de la mente. Entonces, por eso, el subtítulo de la charla de esta noche es la cuarta noble verdad, ¿no? Que se refiere precisamente a toda la práctica de las enseñanzas del Buda, que se divide en tres grupos. La ética, o la virtud, que nosotros le llamamos, que tiene que ver con lo que hablamos y lo que hacemos con el cuerpo. La ética o la virtud significa recto lenguaje, recta acción y recto modo de vida. Eso tiene que ver con la ética, con la virtud, y la ética y la virtud regula cómo nos relacionamos con los demás socialmente. Entonces, si uno practica recto lenguaje, si uno practica recta acción y uno tiene un modo de vida correcto, entonces uno no está causando daño a los demás. Eso es, imagínense cómo sería Perú o cualquier país si todos practicaran esa enseñanza. Uno tendría que poner dinero en el banco, poner llave en las puertas de la casa, ¿no? Eh, Uno no desconfiaría de los demás. Los demás, o sea, serían personas de confianza. Imagínense qué lindo que sería vivir así. Pero es posible vivir así, bueno, en los monasterios, cuando los monjes y la gente que vive, que sigue estos principios, entonces no hay problema. O sea, ustedes pueden ir al monasterio y llevar, no sé, dejar la tarjeta de crédito, no sé, la billetera, con, no sé, ahí en el cuarto donde meditan, no sé, yo les puedo firmar un papel de que nunca va a faltar nada ahí, ¿no? Pero en el mundo que nosotros vivimos, en realidad no es así, ¿no? Entonces, la cuarta noble verdad, entonces tiene esos tres. Entonces, recto lenguaje, que es no causar daño a través del lenguaje; recta acción, no causar daño a través del cuerpo; y recto modo de vida significa que uno se gana la vida con recto lenguaje y recta acción, ¿no? Así que es más difícil. Ahora en el mundo no es fácil tener a veces una profesión correcta. No, incluso uno puede tener profesiones correctas y a veces eh, no tener correcto modo de vida, porque uno no tiene recto lenguaje y recta acción. Pero bueno, esa es la primera parte de la enseñanza del Buda, que es el camino a la felicidad, ¿no? O sea, la felicidad porque uno protege a los demás cuando uno practica eso. O sea, uno está protegiendo a los demás del sufrimiento cuando uno practica esos principios objetivos. Ahora, pero para trabajar con la mente, entonces nosotros tenemos lo que se llama recto esfuerzo, recta atención plena, mindfulness, recta concentración, recta creencia
y recto pensamiento. O sea, por supuesto que si les explico eso ya me quedo a vivir en Ica, yo creo, por unos días, ¿no? Pero entonces eso es, digamos, un poco la enseñanza del Buda, digamos, el camino a la felicidad, ¿no? Entonces, si nosotros aceptamos estos principios y los ponemos en práctica, o sea, nos va a ir mucho mejor, ¿no? Ah, o sea, hay muchos versos con relación a la felicidad. Por ejemplo, hay un verso que dice de que el odio nunca cesa por medio del odio, solamente cesa por medio del amor. Esta es una ley eterna. Es una ley eterna. O sea, de que, ¿qué significa esto? Que no hay forma de resolver el problema del enojo, del odio, del rencor, devolviendo de la misma manera eso. Eso, el Buda da un símil que dice que uno no puede limpiar una casa sucia con la misma suciedad. O sea, uno va a ensuciarla más a la casa. Uno puede limpiar una casa sucia solamente con productos de limpieza limpios. O sea, son símiles muy simples, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros eh, podemos poner en práctica y uno va a alcanzar la felicidad, ¿no? Ahora, ya pasaron 45 minutos, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer ahora es, porque hay muchas cosas más, ¿no? Pero yo quisiera dejar que ustedes hagan preguntas y se recuerdan la pregunta que les hice. Entonces, pero primero, si quieren hacer preguntas y después vamos a la pregunta que yo hice. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿O alguien quiere decir algo? Buenas noches. De nuestra ciudad. Quisiera que esta oportunidad se y a tantas cosas que Ok. Ahora, ¿Podría repetir la pregunta para escuchar? la pregunta. ¿Cómo hago? Entonces me quito el... Por favor, ¿lo puedo hacer de nuevo? Ah, Sí, espera un momentito. Sí, solo dila. Ah, ya, ok. Ya, le que quería preguntar cómo en este mundo nuevo mantenemos una mente sana, ¿no? ¿Y qué significa tener una mente sana para usted? Mejor no me pongo... Sí, se le escuchan, sí. Se sigue escuchando, ¿no? Que no también. Pues una mente sana es una mente que no tiene impurezas mentales. Y primero practicando tus principios éticos, ¿no? Porque la enseñanza del Buda es de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, abstenernos de hablar o actuar cuando tenemos mente insana, ¿no? No vamos a poder evitar tener mente insana, pero vamos a trabajar con el lenguaje y con el cuerpo cuando surgen estados insanos en la mente. Eso es normalmente una recomendación. En los países budistas, las personas laicas hacen eso, ¿no? Ahora, ¿pero cómo va a tener una mente sana? Entonces, para poder tener una mente sana, uno tiene que practicar meditación. Es la única forma en que uno puede evitar que los estados insanos surjan. Los estados insanos existen en lo que se llama en un nivel latente. No siempre estamos enojados, no siempre estamos irritados,
pero esos estados o esas impurezas, como se llaman, existen normalmente a nivel latente, dormidas. Entonces, cuando hay condiciones, entonces esas impurezas se despiertan y se manifiestan en la mente. Y cuando esas impurezas se manifiestan en la mente, entonces ahí existe el peligro de que nosotros hablemos o actuemos motivados por esa impureza mental, ¿no? Entonces, cuando uno practica meditación, uno puede evitar que esas impurezas pasen del nivel latente al nivel de manifestación. Entonces uno no tiene que preocuparse tanto con la parte de esta ética, porque si no surgen impurezas mentales, uno no tiene la motivación de hablar o hacer cosas. Pero normalmente lo que se recomienda es trabajar primero con la ética, es decir, controlar o sea, entonces lo que nosotros hacemos en el budismo, lo que se llama, tomamos preceptos. Entonces uno toma una determinación. O sea, yo no voy a dañar a otras personas por medio del lenguaje, no, algo así es. No, yo no voy a dañar a otras personas por medio de mis acciones corporales, ¿no? Entonces uno asume esa responsabilidad. Normalmente la gente va al monasterio a asumir esa responsabilidad con los monjes. Pero en el budismo esas son reglas de entrenamiento, no son mandamientos, porque, o sea, son cosas de que uno se va a equivocar. Entonces uno tiene que estar continuamente entrenándose, ¿no? Pero hay muchas técnicas para esto. Entonces, evitar asociarse con personas, ¿no? que motivan, digamos, una mente insana, ¿no? Si quieres decir un verso, hay un capítulo que se llama La felicidad. que dice, a ver si lo encuentro aquí. Aquí. Dice que anda en compañía de los necios, se lamenta por largo tiempo. La convivencia con necios siempre es sufrimiento, como asociarse con el enemigo. Pero la convivencia con el sabio es felicidad, como el encuentro con los familiares. O sea, de que, ahora, ¿quiénes son los necios? A ver. O sea, bueno, en general, una persona necia es una persona de que no practica estos principios éticos, que hace daño a otros y que no tiene conciencia también, porque hay que tener en cuenta eso también. Hay gente que puede tener transgresiones éticas, pero tener conciencia de que está haciendo mal. Esas personas es más fácil corregir, pero hay personas de que no tienen, digamos, conciencia y no les importa tampoco eso, ¿no? Entonces los necios son normalmente personas que no practican los principios éticos, causan daño a otros. Entonces, el Buda dice en otro verso, que no lo voy a leer, que uno debería estar muy lejos de los necios, como una persona no va por un camino peligroso, ¿no? Eso es otro símil que da. Entonces, por lo tanto, asóciese con la persona sagaz, noble, que tiene el hábito de la paciencia, instruido, inteligente, sabio, como la luna se asocia con la senda de estrellas, ¿no? Entonces, pues eso también es un consejo importante, ¿no? Pero a veces no es tan fácil este consejo de asociarse, evitar asociarse con personas, porque a veces hay que decir las cosas como son. Es parte del círculo familiar, ¿no? O sea, no es una persona que uno ve ahora y ya no lo voy a ver dentro de 2 o 3 años. O sea, uno a lo mejor está conviviendo o en el ambiente laboral. Entonces ahí, en ese caso, cuando es imposible,
Eso es la práctica de la paciencia, ¿no? Tolerancia. Entonces eso también es, o sea, hay varios consejos, pero básicamente el consejo primero es, aunque uno tenga impurezas mentales, evitar hablar o actuar. Eso ya es un gran avance. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Atrás primero y luego. Hola, buenas noches. ¿El miedo es considerado una pureza mental? ¿Impureza mental? Sí, el miedo ¿Sí? es una impureza mental. Asociada con las impurezas mentales se agrupan en tres categorías. Las impurezas mentales que se agrupan con la raíz insana del apego, el deseo, la codicia. Las impurezas mentales que se asocian con la raíz insana del enojo y la aversión. Y las impurezas mentales que se agrupan con la impureza mental de la ignorancia. Entonces el miedo se considera que pertenece a la raíz de la aversión y el enojo. Por supuesto que no es lo mismo el enojo que el miedo, pero cuando uno tiene miedo, uno tiene una sensación mental desagradable, ¿no? Entonces, cualquier estado que tenga una sensación mental desagradable pertenece, de acuerdo con la enseñanza del Buda, a la raíz de la aversión y del enojo. Entonces, el miedo es una impureza mental. ¿Alguna? Bueno, buenas noches. Mi pregunta es, ¿la tristeza es una impureza mental? ¿Es posible evitarla o con la meditación superarla? Sí. Entonces, la tristeza también es una impureza mental, que la tristeza tiene sensación mental desagradable y pertenece también a la raíz de la aversión y el enojo. Ahora, contestando también las dos preguntas del miedo y la tristeza. Siempre las impurezas mentales tienen un objeto, ¿no? A veces los seres no saben discernir cuál es el objeto. Por ejemplo, usted tiene miedo por algo en particular. Usted tiene tristeza por la pérdida de algo o por alguna razón en particular, ¿no? Entonces, ese es el objeto de la tristeza, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con el miedo? ¿Cómo se trabaja con la tristeza? ¿No? Entonces, una forma de trabajar es, en vez de poner la mente en el objeto de la tristeza, poner la mente en la tristeza solamente. O sea, cuando uno le quita el objeto, ya no va a existir la tristeza. Porque si yo pienso en alguien, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo, que uno quiso y ya no está, digamos. Por ejemplo, eso sería, digamos. Entonces, la tristeza que puede surgir por eso es porque uno está tomando como objeto de esa persona que ya no está. Entonces, normalmente en la meditación, una técnica, hay varias técnicas para trabajar con esto, es tomar la tristeza como objeto, tomar el miedo como objeto, en lugar o en vez de eso que causa el miedo, eso que causa la tristeza. Entonces, esas son técnicas que se utilizan para trabajar con esos estados. El problema de las impurezas mentales es de que no resuelven el problema. El problema de las impurezas mentales es de que, y además que no resuelven el problema, es de que uno está generando una mala potencialidad, ¿no? Si está solamente en la mente de uno, bueno, la potencialidad no es tan nociva,
como cuando uno, motivado por eso, tiene una transgresión ética, ¿no? Pero entonces, la tristeza es impureza mental, ¿no? Ahora, ¿cuál es la condición de la tristeza? La pérdida, ¿no? De algo, ¿no? Que uno tuvo, que le hizo estar bien, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la pregunta que yo les había dicho, ¿no? Pero no sé si hay alguna otra pregunta más aquí. Sí, ahora regresamos al tema. Buenas noches, le agradezco de antemano por la respuesta. Yo quisiera saber cuál es el concepto que maneja el budismo respecto a lo que es la felicidad. Quisiera también preguntarle si la felicidad siempre es un destino o es un camino. Gracias. Ok, también de esa pregunta puedo hablar. Ahora, de acuerdo con la enseñanza del Buda, hay distintos tipos de felicidad, ¿no? Y como dije al comienzo, los seres están continuamente buscando y persiguiendo y tratando de obtener esa felicidad. Entonces, una forma de obtener la felicidad y que la mayoría de los seres siguen ese camino es satisfacer los placeres de los sentidos, ¿no? Ah, entonces, normalmente eso es la felicidad del mundo, de la gente, y buscar esa felicidad, y de acuerdo con la enseñanza del Buda, es algo que es aceptable, que está bien, siempre y cuando en la búsqueda y la persecución de esa felicidad uno no cause daño y sufrimiento a otros, ¿no? Entonces, tratar de tener, digamos, mejores condiciones de vida, eh, mejor educación, mejor trabajo, no sé, no sé qué cosas ustedes jóvenes buscan en el mundo, ¿no? Ah, entonces todo eso son cosas perseguibles, ¿no? Y normalmente uno entiende que todo el mundo está en la búsqueda de eso. Pero el problema es de que el Buda descubrió también, de que la mente humana es insaciable, ¿no? Entonces, uno alcanza un poco de felicidad en una cosa y uno quiere un poco más, y otro y quiere un poquito más, y se dice de que la felicidad es como un río que nunca termina de crecer, ¿no? Eh, y cada vez, o sea, uno quiere más, y si uno tiene más, va a querer más. Entonces, y como la mente tiene esa naturaleza, entonces, por más que tengamos todo lo que queremos tener, uno siempre va a querer tener algo más, porque uno está insatisfecho, porque uno obtiene algo, lo disfruta un poco y uno quiere otra cosa nueva, y entonces eso no tiene fin, ¿no? Entonces ese tipo de felicidad es un tipo de felicidad que todos los seres están buscando en el mundo, ¿no? Y eso, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es algo perseguible siempre y cuando uno lo debería, siempre y cuando uno lo haga de acuerdo con recto lenguaje, recta acción, recto modo de vida, ¿no? Que uno no lo haga, digamos, eh, causando daño a otros, ¿no? Entonces, esa es una felicidad, definitivamente. Pero esa felicidad es impermanente, ¿no? Ah, entonces, y eso que es impermanente eh, no es verdadera felicidad, ¿no? Ah, a veces cuento la historia. Los monjes en esta tradición, eh, nosotros no debemos comer después de las 12 del mediodía. Es una regla, ¿no? O sea, monástico, o sea, de que a nosotros a veces se nos pasa la hora, ¿no? Cuando uno está viajando y todo, ¿no?
pero en realidad nosotros no comemos después. Yo, por ejemplo, ahora yo hasta mañana el desayuno no como. Y entonces en esta tradición budista esta es una regla, disciplina que los monjes seguimos. Hace muchos años hicimos un viaje a la India con mi maestro, el venerable Silananda, su monje birmano, con un grupo nos invitaron unas personas budistas de Singapur y fuimos a visitar los lugares sagrados del budismo en la India y fuimos a visitar el lugar donde el Buda enseñó el primer discurso, que es en la India, en Varanasi. Es una ciudad muy antigua, sagrada también no solamente del budismo, sino del hinduismo. Y resulta ser que un maestro de Venerable Silananda era una persona que leía, le gustaba leer y aprender de todo. Entonces, cuando fuimos a esta ciudad que hay bookstore, librerías, ¿no? Entonces, se pasaba horas leyendo libros y la gente le compraba el libro y cada vez que salíamos llegábamos con un cargamento de libros. Y ese día que salimos con el venerable, yo no sé si alguien ha estado en Varanasi, en la ciudad antigua. O sea, para llegar desde el hotel, que era un hotel, o sea, que nos habían invitado a esta persona de Singapur, de, no sé, 5 estrellas, de absoluto lujo, para llegar hasta el centro de Varanasi uno tiene que primero salir en un taxi, después tomar uno de estos, ¿cómo le llaman? Los tuk-tuks, y después uno se sube a estos tuk-tuks de la gente que va en bicicleta o tirando. En la India todavía hay eso, para llegar al centro antiguo de Varanasi. Pero claro, y es una ciudad que hay millones de gente, una multitud, y ahí, o sea, se empujando de todo. Bueno, fuimos a la librería y el maestro, o sea, se entretuvo y todo lo demás, y cuando tenemos que regresar, porque era la mañana, a la hora de la comida, al hotel, a comer, ¿no? Claro, tenemos que hacer el mismo trayecto al revés, el tuk-tuk, el otro tuk-tuk, y después el taxi. Llegamos al hotel a las 10 para las 2, ¿no? Y tenemos 10 minutos para comer, ¿no? Y estaban todas las personas del grupo ahí de Singapur con una mesa toda expandida con todas las comidas más deliciosas del mundo ahí, ¿no? Y nosotros empezamos, la gente nos empieza a ofrecer a comer, o sea, se pidieron una cantidad de cosas, o sea, increíble. Me debe tener un reloj, mira la hora, son las 12, dice, basta. Y nosotros ahí, bueno, yo que estaba con él ahí, ya no podemos disfrutar nada de esto. ¿Cómo? Es una regla, disciplina para que los monjes tengan contentamiento, estén satisfechos con poco. Entonces es una regla que hace 2600 años que sigue. Eso sí, el venerable, o sea, por supuesto que no, imagínense en 10 minutos y todos los platillos deliciosos, hay postres, ¿no? Porque en los países budistas se acostumbra a ofrecerle a los monjes de todo y que los monjes elijan lo que quieran comer, ¿no? Entonces ese es un símil que yo a veces le doy a la gente, porque mira, tienen toda la felicidad ahí, pero uno tiene 10 minutos para disfrutarlo. ¿No? Y un poco la vida es así, ¿no? ¿No? O sea, que uno puede disfrutar de las cosas, pero de una u otra manera eso se acaba. Entonces esa es una felicidad, pero hay una felicidad mejor, que es una mente sin impurezas mentales. Esa felicidad, el Buda dice, es gratis. No hay que comprar nada, no hay que pagar nada, sino simplemente se logra por medio del cultivo de la mente. Pero también esa felicidad se acaba, ¿no? Entonces la pregunta que yo les hacía es, ¿ustedes conocen a alguien? ¿No creen que es posible? ¿Cómo era la pregunta? ¿Eh? ¿Cómo era la pregunta que les dije? A ver, ¿alguien conoce a alguien? Levante la mano. ¿Por qué no hay nadie completamente feliz?
Porque Es una cosa que tenemos, por lo mismo que mencionaba. Buenas noches, disculpen. sí. Sí, me pasó que siempre, por más que tenemos algo ahora, que tal vez anhelamos antes, para que sea nuestra felicidad, luego queremos más y deseamos más. Y no sé si es algo natural del ser humano, pero suele suceder. ¿No? De desear algo en el pasado, tenerlo hoy, pero aún así no estar satisfechos con lo que tenemos. Ajá. Sí, porque en última instancia la naturaleza de la existencia es separarse de las cosas buenas, ¿no? Porque existe esa ley de la impermanencia de todo. Entonces, todas las cosas buenas que uno tiene, o sea, uno se tiene que separar. O sea, eso es algo que es inevitable, ¿no? No hay forma, ¿no? Y si no fuera así la realidad, entonces estas enseñanzas no serían necesarias. Pero como la naturaleza de la existencia es separarse de lo querido, asociarse con lo no querido, ¿no? Entonces, por eso existen estas enseñanzas de la ética y de la meditación que el Buda enseñó. Entonces es posible tener una mejor felicidad que esos platillos que no comimos, por ejemplo, esa vez, ¿no? O tener una mejor felicidad, no sé, o sea, bueno, uno tiene un auto nuevo, no sé, uno tiene una casa, no sé, aquí en Ica, al lado de la playa, ¿no? Y bueno, uno ya compró uno, compra otra, ¿no? Es mejor, a lo mejor uno puede mejorar todo eso, pero en última instancia, eso, uno se va a tener que separar de eso, ¿no? O sea, Pizarro se quedó con el oro, le dio el 20% a los reyes de España, repartió el resto con los conquistadores, o sea, tenía mucho dinero. ¿Cuántos años vivió Pizarro? 60 y tantos años, ¿no? Suponiendo que disfrutó todo ese oro que le había robado a Atahualpa, ¿no? Por supuesto de que él utilizó medios incorrectos, ¿no? O sea, eso no fue una forma ética. Ah, pero digo, uno se tiene que separar indefectiblemente de esas cosas, entonces es mejor buscar una felicidad de la purificación de la mente. Y el Buda enseñó que es posible lograr una purificación absoluta de la mente, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la suprema felicidad. Pero eso es algo bastante inalcanzable, por eso no hablo de eso hoy día, ¿no? Pero si quieren hacer otra pregunta o algo, sí. Hola, ¿qué tal? Primero quiero agradecerle por la oportunidad de poder estar acá, de poder darnos estas enseñanzas que nos enseñan a todos nosotros para poner en nuestra práctica y en nuestro entorno. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué libros nos recomienda o artículos nos recomienda para empezar a tener una vida, a un camino, a una tranquilidad, hacia una paz y a tener al menos momentos de felicidad? Y dos, es que durante todo este trayecto de la conversación, de pronto he sentido que hemos estado hablando mucho de las necesidades que ya tenemos posteriormente, o sea, son cosas que ya cubrimos, ¿no? Pregúntase usted, ¿qué postura tiene ante aquellas personas que no pueden cubrir ni siquiera las necesidades básicas? Aquellas personas que sufren injusticia, aquellas personas que de pronto sufren pobreza. Acá en Perú, el gran porcentaje sufre de pobreza. Y lamentablemente, a pesar que no nos guste, las cosas externas ante ante un tipo de estado repercuten en nuestro entorno. ¿Cómo usted lo manejaría o de pronto cuál es su posición y cómo podrían llegar estas personas a tener un tipo de felicidad, un tipo de tranquilidad y pues al menos llegar a una mente pura, como usted estaba comentando? Pero bueno, la primera pregunta es, ¿qué libro recomiendo?
¿no? Y bueno, hay un canal de YouTube, ¿no? que tenemos con muchas clases, conferencias, que después aquí es la Machani, que es la que está grabando la conferencia en México, ella, a ver si le comparte eso. Ah, pero hay un libro que es un clásico que fue escrito hace mucho, de un monje que ya falleció, que se llama Lo que el Buda enseñó, está traducido al español también, de un monje de Sri Lanka que se llama Walpula Rahula. Y ese libro es un libro muy accesible, muy didáctico, que si usted busca en internet lo que el Buda enseña, o si no, se lo pasamos, yo se lo paso en PDF, lo puede leer. Ahora, la segunda pregunta, o sea, es una pregunta bien importante la que usted hace, ¿cómo una persona que no tiene que comer, no tiene cubiertas las necesidades básicas, eh, qué es lo que hay que hacer de acuerdo con la enseñanza del Buda? Ahora, el Buda dice de que hay una serie de deberes del Estado o del gobernante, de los gobernantes, ¿no? Y cuando esos deberes del Estado, de los gobernantes, no se cumplen, entonces eso es una condición para que en una sociedad la gente no practique los principios éticos, ¿no? Y esos deberes de los gobernantes es, ¿no? que la cuestión de la alimentación, la vivienda, ¿no? Que todas las personas tengan el básico mínimo establecido y satisfecho, ¿no? De hecho, hay un discurso en el Canon Pali que se llama el Chakravarti Sutta, que es el gobernante ideal. O sea, hay un ideal de gobernante. Entonces, el Buda dice que entonces es un deber del gobernante o del Estado, digamos, proveer y hacer que nadie carezca de esas cosas, ¿no? Entonces, cuando esas cosas faltan, entonces la sociedad no está bien. Y es lo que pasa, digamos, en muchos lugares en el mundo actualmente. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer a nivel individual? ¿No? Ah, bueno, a lo mejor pertenecer a organizaciones. Dentro del budismo hay, por ejemplo, organizaciones humanitarias, ¿no? Sobre todo en la parte de la rama del budismo mahayana, ¿no? Que se dedican, digamos, a apoyar a la gente en este tipo de circunstancias y todo eso. Y no solamente el budismo, sino también otras religiones, ¿no? Pero aún así parece ser, ¿no? Que no da resultado eso, ¿no? Porque el mundo ha avanzado tanto a nivel tecnológico y de conocimientos y todo eso, y uno sigue viendo las desigualdades que hay, no tan grandes que hay en tantas partes. No solamente aquí, sino también, por ejemplo, en países supuestamente desarrollados como en Estados Unidos y todo eso. Entonces, pero sí, o sea, hay un deber supuestamente del gobernante del Estado que es que nadie le falte lo básico para poder sobrevivir. Porque incluso hay un sutta, un discurso del Buda, de que había una persona que estaba hambrienta y que quería, digamos, que el Buda le enseñara, le diera la enseñanza. Y entonces el Buda le dio indicaciones a las personas que primero le dieran de comer, que lo alimentaran, y que después eh, que esta persona fuera con él para que el Buda le enseñara, ¿no? Entonces, hay también enseñanzas que el Buda asiste a los enfermos, ¿no? Y le pide a la gente, ¿no? Que también... Entonces hay, digamos, ejemplos en la vida del Buda con relación a ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, si una persona no está bien, digamos, a nivel de alimentación, de salud, de todo eso, es muy difícil tener las condiciones para practicar esto. Ahora, es bien interesante su pregunta, porque, por ejemplo, en los países budistas, o sea, bueno, el 80-90% de las personas practican estas enseñanzas, pero el budismo, cuando llega, digamos, a Estados Unidos, a América, a todos estos lados, las personas que más se acercan a las enseñanzas
son personas de que tienen, digamos, ya satisfecho todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces ese es un fenómeno también interesante que es importante analizar, porque eventualmente el budismo debería, digamos, estas enseñanzas son universales, deberían permear a todas las clases sociales, ¿no? Porque esto es bien importante, ¿no? Pero bueno, podemos decir mucho más. Gracias por la pregunta. No sé si en línea hay preguntas. ¿En chat? A ver. No, no hay preguntas. Ah, no hay. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ¿Hay una pregunta más? puede ser. ¿Qué se llevan de esta charla? ¿Qué enseñanzas se llevan? A mí me ha quedado muy claro porque en realidad, como usted comentó, de que tienen eh, pensamientos así negativos, que sí es verdad que esa rueda que usted comentó pasa. Es increíble, pero también quiero agregar de que, así como usted está aquí presente, esto es como un imán, porque a mí siempre me ha llamado la atención, pero nunca fui partícipe. Esta es mi segunda conferencia así presencial, al cual siento un gusto y también que hay muchas personas que, así como yo, tienen interés en ganar más. Y sé que por todo el mundo hay muchas congregaciones, ¿no? El budismo es muy bueno. Yo practico la meditación desde muchos años. Mi padre me enseñó, pero sé que hay diferentes formas de meditar. Siempre busco un espacio para hablarme a mí mismo. Y eso es bueno. Para ser feliz, pienso de que tiene también una conexión con lo que nos enseñó nuestros padres. Los principios y saberlo llevar cuando ya estamos adultos, para que eso, esa felicidad de tus logros personales, él tiene que ser feliz. Sí, a veces el dinero no lo es, no lo es. Es una satisfacción, sí, pero no lo es. Porque yo soy feliz con lo que yo tengo, mi familia, ese gustito como usted dijo de que lo bueno dura poco, es cierto. Los eventos que hacemos con mucho cariño, tanto comida o que papá, mamá o los hermanos que no ves que están lejos, ya sabes que va a venir, pero y también sabes que te va a ir y esa felicidad que tan ricos quisieras que esté ahí. No se va. No está porque estamos en internet, pero no es igual. Y yo estoy ahorita pasando por un momento muy bonito, muy feliz, y estoy muy contenta de también de estar aquí, porque me gusta dialogar con mis compañeros de trabajo sobre mi experiencia. Agradezco por esta noche y que todos estamos aquí. Muchas gracias. Pues yo creo de que las enseñanzas estas son muy importantes para el mundo, ¿no? Hay un verso aquí también que dice, no hacer ningún mal, cultivar el bien y purificar la propia mente. Esa es la enseñanza del Buda, ¿no? Entonces, no hacer ningún mal, cultivar el bien y purificar la propia mente. Entonces, esto es algo muy práctico que uno lo puede empezar a poner en práctica a partir de ahora. Entonces, estas enseñanzas no son enseñanzas así de religión en el sentido, ¿no? de una creencia. No obstante, el budismo tiene cuestiones religiosas y de creencia y algunos rituales y todo eso, pero poner en práctica esto es algo bien, muy bueno. Cualquiera lo puede poner en práctica independientemente de la creencia que uno profesa. Así que, bueno. Sí, yo voy a decir algo. Si quiera seguir practicando, esto es como un imán, lo acaban de decir, ¿no? Si quiera tener o surge la curiosidad de este tipo de pláticas, el genuino interés de profundizar, y quiera seguir practicando, puede ir con Theravada Perú, con Miguel,
No sé si acá haya centros de meditación establecidos donde practiquen que hagan la práctica de meditación. Si no, también están invitados a ir a México, al monasterio que el venerable Natsena preside, donde Sabat, ahí se establecen retiros presenciales, ¿sí? Bastantes retiros en el año. Pero también, hoy en día, gracias al internet, pueden tomar cursos en línea, o pueden inclusive tomar los retiros que se dan en México, en el monasterio Dama Vitara, y también te pueden ustedes tomar en línea. Entonces ya les compartirán el link, ¿no? A través de Luis Miguel, ¿no? Instituto de Estudios Budistas Hispanos, iebh.org, pero ya les compartirán el link. Ahí hay muchos artículos, ahí hay mucha información, pero también es posible tomar los recursos. Los que puedan ir a México también, que todos están invitados, por supuesto. Porque este tipo de charlas justamente es para eso, para poder conectar con ese interés que todos tenemos mismo. Dentro de nosotros hay una curiosidad innata, todo el mundo queremos también estar en paz, todo el mundo tiene que tener tranquilidad, tener paz y lograr desarrollo mental. Entonces, es la oportunidad. Y aparte, es una maravilla que a la edad de ustedes, tan jóvenes, ¿sí?, puedan encontrarse con el tesoro. Es un tesoro. Y encontrarse ese tesoro a una edad tan temprana, créanme que les puede ahorrar muchísimas circunstancias adversas. Saberlo desde temprana. Todo ese recurso. ¿En qué estados están los centros de meditación en México? En el estado de Veracruz ahí está Dama Vigara, el monasterio. En Dama Vigara. Está en el estado de Veracruz. 3 horas y media por carretera a la Ciudad de México. En auto, 4 horas y media, casi 5 en autobús. ¿Sí? Pero hay retiros, ahí va gente, inclusive puede ir gente de manera presencial, quedarse, tomar refugio, aunque no haya retiro, y llenando un formulario, una solicitud, ¿sí? O pues, es el retiro, aunque hay retiros periódicos en el año. Algunos retiros largos, otros retiros cortos, días. Agradecerle, venerable, por la conferencia, por la sabiduría compartida, a todos por su participación. Como mencionó Sergio, les vamos a agregar creo que hay una lista de asistencia, ¿no? Los que se registraron al grupo de WhatsApp, que algunos ya están, les vamos a compartir la información del Dama Vigara, del Instituto de Budistas Hispanos, y también invitarlos a la conferencia que tenemos el miércoles en Lima, sobre las 4 moradas sublimes que va a dar el venerable, su última charla antes de regresar al monasterio. Va a ser a las 7 de la noche, bueno, de manera por Zoom, ¿no? No pueden estar en Lima. Y igual por ahí les escribimos y les compartimos algunas charlas que damos, talleres de Theravada, de Satya que damos en Lima, y para que sigan manteniendo la práctica. Les vamos a compartir los textos que mencionó el venerable por esa vía también. Nuevamente, gracias, venerable, por venir aquí y compartir con todos la sabiduría. Gracias, Fabi, Ica, y también sé que haces aquí actividades de mindfulness, ¿no? De meditación, periódicamente. Bueno, lo siguiente sería tomarnos Una foto de grupo. grupal, ¿sí? Entonces, gracias a los que nos... Gracias a los que están en línea. Sí. Gracias, venerable. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, venerable. Excelente, gracias. Gracias, venerable. Sí. Gracias, venerable.